Hola amigos de Ñago y Media, nos encontramos de nuevo con Guido Duque y hoy día vamos a hablar sobre dos puntos bastante interesantes. Reestructuración. Muy buenas tardes. Yo creo que a nivel mundial se está hablando de un New Deal, ¿no es cierto? Ese nombre que se le dio a la reconstrucción, a la economía en la cual los gobiernos buscaron la necesidad, especialmente Estados Unidos, de buscar el desarrollo de los demás países, incluso hasta para conveniencia de frenar un poco el tema de la injerencia de los países soviéticos. Se podría buscar fondos de ese tipo internacionalmente. También China estaba ofreciendo algunas líneas de crédito para los países que han sido afectados por el coronavirus. Ha sido golpeada la mano de obra, ¿no es cierto? Las personas, ha habido algunas personas fallecidas, pero en general sí tenemos todos los demás factores de la producción para poder salir adelante. Petróleo ecuatoriano. Como sabemos, a lo largo de esta crisis, el petróleo tuvo uno de sus precios más bajos. Estos últimos meses había exceso de suministros y varios países han necesitado almacenar por el bajo precio el que no pudieron vender. En cuenta esto, ¿cuál sería el escenario que le espera al Ecuador en este nuevo mercado de venta de petróleo? Hay varios temas de política internacional que están atrás, incluso antes del coronavirus. O sea, en este caso, tenemos un gran grupo que están los países que pertenecía el Ecuador a la OPEP, que ahora ya nuevamente se salió, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, y también uno de los grandes productores que no está alineado dentro de la OPEP, que es Rusia. Rusia no llegó a un acuerdo dentro de la OPEP con respecto al tema de reducción de lo que corresponde a sus cuotas de petróleo y por lo tanto se produjo como una guerra de precios, de guerra de producción entre Rusia y Arabia Saudita. Entonces, estos dos países inundaron prácticamente, mantuvieron sus niveles de producción en función de tratar de presionar que el otro reduzca y los dos no dieron el brazo a torcer. Por otro lado, otro gran actor mundial que no estaba alineado a la OPEP, que es México, que también tiene su propia dinámica petrolera, él también la producción petrolera es uno de los ejes que hizo el presidente Manuel López Obrador, ¿no es cierto, AMLO, para su economía. Entonces, él ofreció más bien aumentar la producción petrolera. Aparte de eso, tenemos que, eso era lo que pasaba justo antes del tema del coronavirus, y cuando vino el coronavirus, también se paró la economía, se redujo el tema de desplazamientos, tanto terrestres como marítimos, como por el tema de aviación, y por lo tanto los derivados del petróleo, ¿no es cierto?, el crudo ya no pudo ser vendido. No estamos en los precios que se denominan spot. Los precios de spot son los precios de ahora, de ahorita, en este momento, sino que generalmente el precio del petróleo se compra a futuro. Es decir, por ejemplo, estamos negociando hoy los precios de junio, ¿cierto? O sea, es decir, yo compro ya papeles que alguien me ofrece de el precio de los barriles de petróleo que me va a entregar en junio. Entonces, la economía funciona así. Y la idea es que en marzo, ¿no es cierto? Ya se tenía, ¿no es cierto?, una previsión, pero no se logró vender todo lo que se planeó en marzo en abril, ¿no es cierto?, marzo, abril. En abril no se logró vender todo lo que debía venderse y ya venía lo de mayo. Entonces, en este caso, ¿cómo voy a comprar si no voy a tener incluso dónde almacenar? Entonces, por eso, algunas personas incluso comenzaron a vender esos papeles con pérdida. Es decir, era más caro, prácticamente ellos estaban pagando para que les compren ese petróleo porque les salía demasiado caro el tema del almacenamiento, reservas y los lugares donde se almacena, en este caso en Estados Unidos, ya se llenaron y por lo tanto era más caro transportarlo a otro lado a ser almacenado y por lo tanto ellos incluso llegaron a pagar para que les compren ese petróleo. Estaba en el Texas Wedge Intermediate, el WTI,
que es el precio referencial que se tiene para el petróleo ecuatoriano, con un castigo adicional por el grado de, en este caso, de nuestro crudo es pesado, entonces necesita más refinación para transformarlo en gasolina. Se espera igual alguna recuperación porque la caída específica fue en una parte del petróleo, porque el petróleo en esas mismas fechas que estaban con precios negativos, en Europa estaba 26, 27 dólares por barril, entonces específicamente era nuestro crudo marcador el que estaba muy bajo, pero a nivel mundial sí tenía precios positivos, ¿no es cierto? ¿Cuáles, desde tu visión como economista, cuáles serían las 5 recomendaciones que tú podrías hacer a la ciudadanía en general para llegar a este consumo responsable económico? Caso es un tema bien interesante de 5 temas sobre el tema del consumo responsable. Primero, en este caso, tenemos que priorizar ahora nuestro consumo, ¿no es cierto? Sabemos que los recursos son escasos, pero también hay que reactivar la economía. Primero, tratar de comprar lo más cercano a los consumidores, ¿cierto? A los productores con los consumidores, ¿no es cierto? Que estén lo más cercanos posibles. Entonces, debemos tratar de ver que hay mucha gente que está haciendo ese esfuerzo de expender estos productos y ayudarles, ¿no es cierto? A las tercenitas que están cerca de nuestro barrio, a la tienda del barrio que se han mantenido durante en este tema. Tratar de consumir, otro segundo punto sería consumir productos nacionales, ¿no es cierto? Productos especialmente agrícolas que nuestros agricultores, pese a la pandemia, ellos han mantenido trabajando, han hecho todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, de llegar con sus productos a nuestras despensas, y es importante tratar de fomentar eso. Otro punto importante con respecto a este tema del consumo responsable es tratar de comprar cosas que tengan cada vez menos envases, menos envolturas, más temas más naturales, menos bandejas, etcétera, ¿no es cierto? Para reducir, ¿no es cierto?, el uso de plásticos y de otros productos que contaminan el ambiente, ¿no es cierto? Más que muchas veces por ese look fancy, ¿no es cierto?, de que esté en una bandejita, etcétera, ¿no es cierto?, simplemente nos elevan a veces los precios. Nos damos cuenta que el mismo producto puede estar mucho más barato, simplemente sin ese adicional que no le da valor agregado al producto. Ver las compras, ¿no es cierto?, con anterioridad, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, puedo comprar un poco más de productos no perecibles y tenerlos almacenados para ahorrar una posible fluctuación de precios, o incluso el tema de estar saliendo a cada rato, ¿no es cierto? Priorizar ese tema de gasto también es importante, y ir haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, se recomienda mucho que uno lleve una lista, ¿no es cierto?, en el tema de compras. Podemos reemplazar el tema de los cereales, estos con el tema como lo decía, con el tema del amaranto, que se puede, una vez cocinado, se le pone con el yogur y eso es bastante rico. Entonces, cosas así es importante ir conociendo y consumiendo lo nuestro. Hablamos sobre la importancia de la visión desde la macroeconomía para un gobierno nacional. Si tuvieras que dar igual 5 recomendaciones dentro de la economía nacional para mejorar, ¿cuáles serían después de la crisis sanitaria? En este caso, primero, mantener la demanda interna, es decir, lograr mantener el tema del consumo. Es importante. La importancia de darle también, las empresas que han sido golpeadas por esta crisis necesitan líneas de crédito. Es importante. O sea, no estoy diciendo que sea todo el peso debe ir sobre los capitalistas, no, sino que también hay que apoyarlo. Un punto 3 también importante es hacer impuestos a ciertos grupos económicos que tienen ganancias extraordinarias, porque su estructura monopólica lo que hace es elevar los precios y producir menos. Es una clase básica de microeconomía. Cuando hay poder de mercado, ellos pueden fijar precios y ellos se benefician de ese precio adicional, que pueden hacerlo por el poder del monopolio, y por lo tanto ellos ya tuvieron una ganancia extraordinaria, lo que se da en competencia perfecta, y por lo tanto ellos podrían apoyar, ¿no es cierto?, esta reactivación haciendo una contribución
afectación a los que más tienen, y especialmente como se había iniciado o se había pensado inicialmente a las empresas que incluso tienen dinero en el exterior, que tienen propiedades offshore, que en este caso se están beneficiando de ganancias especulativas en el exterior en paraísos fiscales. Una cuarta recomendación, el tema de la eficiencia del gasto público. Y eficiencia no debe ser sinónimo de reducción de personal, sino cuidar el dinero público. Hace un par de meses, el año anterior, hubo todo un problema porque contrataron un circo social por $2 millones. Imagínense cuántos insumos médicos nosotros podíamos tener en este caso, o cuántas raciones alimenticias para la gente que necesita ahora realmente. Al generar liquidez por el uso de nuevos medios de pago. Generalmente nosotros esperamos tener dólares físicos, pero se debe de tratar, ¿no es cierto? Sea el Banco Central o sean los bancos privados, regresar a la idea. La mayor parte de ecuatorianos tienen un teléfono celular con cierta capacidad de teléfono inteligente. Hay más líneas telefónicas que ecuatorianos de nuestro país y por lo tanto sería factible, interesante, ¿no es cierto?, utilizar estos medios digitales para darle más liquidez a la economía, ¿no es cierto?, para facilitar el tema de intercambio, ¿no es cierto?, ahora hacer las transacciones con el celular, ¿no es cierto?, lo que genera es que el dinero se mueva más. O sea, no es que estamos creando artificialmente más dinero, sino que estamos nosotros permitiendo que ese dinero que estaría en el banco, ¿no es cierto?, y que yo no lo hago, sino ahora necesariamente puede estar en estos otros medios electrónicos. Obviamente con las leyes aprobadas anteriormente no se lo puede actualmente hacer, pero en otros países el Banco Central hace esta parte de liquidez, genera o puede generar recursos que puede ayudarle al Estado para producir un aumento de liquidez que se necesita en la economía. Una ojeada a tu realidad. Ñagüe Media.